Hola, mi hermana. Hola, buenos días. Buen día, mi hermana. Salud, Tomemos un tento. Sigamos siendo hermanas, hermanas amigas. y amigas. Qué Ay, gran buenos días, bendición. Buen queridas día. mujeres de Dios. Bueno, y señores y jóvenes y todos. A todos el que le- A todos, a todo el que se agrada escuchándonos y viéndonos. Sí. Muy buen Y día que está para esperando todos. todo esta enseñanza, este Sí. estudio. Ayer hicimos un recorderis y que quedó un poquito pendiente el recorderis, mi hermana de la Sí. mujer samaritana. Sí. Y que hicimos recorderis de atrás, desde el capítulo 1 de Juan, Sí. recorderis y el capítulo 4, que es la mujer samaritana, que eso estuvo dividido en varios estudios Sí. de la mujer samaritana, que tiene que ver cómo el Señor la va llevando, Sí. la va llevando, la va llevando, a que reconozca, a que se dé cuenta con quién hablaba, ¿cierto? Sí, así es. A ver, ¿qué más te recuerda? A ver, tengo que dejar ese yo creo, porque es que no soy yo. La mujer samaritana, sin ofender, somos todas. No necesitamos o no hemos necesitado tener 5, 4, 3 maridos, 10 maridos para ser samaritanas. ¿Ya? Y Dios lo sabe, ¿cierto? Y él cómo la fue llevando a que supiera quién era él, aunque ella en el fondo de su corazón sabía que había ese ser maravilloso, porque mira ella cómo ella le presta atención y le dice, dame a beber de tu agua. ¿Ya? Sí. Ella estaba esperando Ujú. esa agua del Señor. ¿Ya? Sí. Ya ella estaba ansiosa, pero no sabía. Por eso, así andamos muchas. Así a andamos veces. muchas, sí. Sí sabemos. Sabemos que Cristo es el Sí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que Él es el pan, que Él es el camino, Sí. que Él es la vida. Sí, ella tenía conocimiento de la palabra. Ella tenía conocimiento, sí. Pero no sabía exactamente Sí. quién era ¿Quién Él era? para ella. Así es. Y porque Él se había detenido y había tenido que pasar por allí. Por allí, sí. Para ella. Igual para ti y para mí. Y para mí. Y para ustedes. Para cada una. Para cada una, sí. Porque Él sabe que hay Sí. algo que falta allí para que realmente podamos reconocer Así es. con quién estamos hablando, como esta mujer. Yo soy el que habla contigo. Y ella enseguida sale a dar testimonio. Sí. Mira Sí. lo que ha pasado. Se puede decir Sí. que casi después de la mujer samaritana has empezado, mi hermana, Sí. a hablar. Has empezado a dar testimonio Así es. de quién es Él para ti. Para mí, sí. Porque Sí. primero es para nosotras. ¿Quién es el Señor Jesucristo para mí? Sí, y yo lo digo porque así fue. Hace casi 20 años yo conocía del Señor, pero aún yo quería beber agua del pozo, no quería beber el agua que me daba Él. ¿Ya? Y por eso hubieron muchos tropezones, inclusive en la actualidad hubieron tropezones principalmente este tropezón donde uno cae en la silla de los escarnecedores, ya a nuestros hermanos, a nuestra familia, al prójimo, ¿cierto? Pero el Señor dulcemente me ha hecho cambiar de silla, dulcemente, con amor, ¿ya? Con amor. Y aquí estoy abrazada con Él y de Él, porque eso es lo que Él quiere, que nos abracemos de Él y que le entreguemos nuestras cargas a Él. Hoy en día me siento liviana, como se los dije ayer, no siento carga alguna.
Así es, correcto. Y seguimos entonces en el día de hoy, que ayer habíamos leído el capítulo 5 desde el 1 al 9. Voy a repetirlo y enseguida entramos en materia. Y es el paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, del versículo 1 al 9, y es: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y dejamos hasta allí. En tu nombre, Señor. Gracias. Mira que habían paralíticos, ciegos, sordos, mudos, cojos, de todo, ¿cierto? Y eso que bajaba un ángel al pozo a mover el agua. Y si ese ángel movía el agua y se sanaban, ¿por qué aún seguían así? Porque no era el que debía bajar. Bueno, sí. Padre, gracias, Señor. Y en tu nombre vamos a orar y vamos a continuar en la enseñanza de tu palabra. Así en es, día, Señor. Gracias, Padre. Entonces, aquí el Señor dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Como dijo mi hermana, una gran multitud. ¿Cómo vemos nosotros si nosotros salimos de nuestra casa? Y a veces dentro de nuestra casa tenemos esas personas. Sí. Y otras veces paralíticos, cojos. ¿Cuántos enfermos nosotros vemos? Vamos a un hospital y esos son los enfermos literales. Pero también hay enfermos espirituales sí. Que están paralíticos, que están ciegos, que están cojos, que están sordos. ¿Cuántos que están sordos? ¿Cuántos enfermos realmente espirituales? Pero el Señor vio la gran multitud. Él siempre buscaba donde estaba la multitud o donde había gente que en verdad lo necesitaba. Si Él casi nunca vamos a ver, o nunca, no sé si más adelante, yo les dije en algún momento que no soy una erudita, que no me sé realmente toda la palabra, y sí la he leído, pero en estos momentos no me acuerdo. Si el Señor llegó a un lugar donde no había necesidad, el Señor siempre iba donde hay la necesidad. Si nosotros lo necesitamos, Él llega. Si no lo necesito, no llega. Porque Él va donde están los enfermos. Sí. Donde están los enfermos. Entonces, había esa gran multitud de enfermos. Enfermos físicos, enfermos espirituales. Así es. De toda esa misma índole. Entonces, porque un ángel descendía, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El movimiento, o sea, eso era una sola vez que se daba. Sí. Con Él no tenemos una sola vez. Con Él lo tenemos todo y todas las veces que sea necesario. Siempre. Pero era una sola vez. Vamos por allí, porque vamos punto por punto. Vamos allí ceñidos a la palabra. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía a él, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Ve? Entonces, había un ángel. Ese ángel, ¿qué representaba? Porque ese ángel era realmente
Sombra del Señor, Del Señor. Jesucristo. Sí. El único que puede sanar cualquier enfermedad Así y que es. puede entonces es sombra. ¿Qué estaban mirando todos estos enfermos? La sombra. Ya te contaron Sí. una canción de Claudia. Solamente estaban mirando la sombra. La sombra. No estaban mirando al que debían mirar. Así Porque es. eso representa todo lo que no sea así real, Claro. contundente, es solo sombra del Señor Jesucristo. Así es. En este caso, por eso estamos estudiando, en este caso era la sombra del Señor Jesucristo, este ángel. Y se movía una sola vez el agua. Y el que entraba primero, o sea, era para uno solo. Por eso no era Así él. es, por eso no Era uno solo. Sí. Uno solo. Después del movimiento quedaba sano. Cualquier enfermedad de cualquiera. Y había allí un hombre que te hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. A mí esto me recuerda mucho porque yo siempre decía, Señor, 38 años de mi vida yo viví sin ti. Yo tuve el espíritu realmente en un padecimiento total. Ya estaba casi ya agonizando porque no le di nunca alimento espiritual. 38 años. Sí. Porque nunca lo busqué, no leí la palabra, no le daba alimento espiritual y yo tuve al Espíritu de Dios realmente lánguido, flaco, acabando, mejor dicho era el acabose ya, 38 años. Ahí a los 38 años yo empecé, el Señor me llevó como esta mujer samaritana y me fue llevando y me fue permitiendo irme acercando para Él. Y ahí empezó el alimento a mi precioso espíritu. Ahí empezó, después de 30 años, ella empezó como a oxigenarse un poquito al Espíritu Santo de Dios. Entonces, este hombre también, 38 años de su vida estuvo allí enfermo. Y se ve que yo sí estuve paralítica, estuve sorda, Sí. estuve ciega. Y yo creía que yo veía cuando yo me movía, bailaba. Bailamos. De todo. Y yo, que alguien me viniera a decir que estaba paralítica, no. Que alguien me viniera a decir que estaba ciega, que estaba sorda, que estaba muda. No, eso lo creía yo. Mi yo. Sí. Solamente en el Señor es que ella me vino a dar cuenta, claro, yo tuve todo esto 38 años de mi vida. Así es. ¿Cuántos años tienes tú? Que no realmente le has dado el alimento espiritual a tu espíritu. Entonces has dejado que el espíritu esté allí desfallecido, casi muerto. Sí. Casi muerto. Entonces, 38 años de su vida que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, tremendo, ¿quieres ser sano? El Señor está preguntándote hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ver? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres entender? ¿Quieres comer? ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser feliz? ¿Qué quieres? El Señor te lo está preguntando hoy. ¿Qué quieres? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué los otros descendían antes y este no? ¿Y por qué es con que el Señor se encuentra? Tiene el encuentro allí. En medio había una multitud de enfermos. Sí. ¿Y por qué con uno solo? ¿Por qué no con todos, mi hermana? ¿Por qué solamente con él? Porque él era el más necesitado. Era el más necesitado. Porque él era el que no podía depender. Él no tenía dependencia de nadie, mi hermana. ¿Sí? Él estaba allí, paralítico. Y al verlo, algo en él lo reconoció, porque le dijo, Señor. Hay otra cosa, es que ¿por qué los otros no lo vieron? ¿Por qué las otras personas no vieron al Señor Jesucristo? Sí. ¿Por qué solamente este? Porque los demás estaban mirando hacia el pozo. Hacia el pozo, sí. Los demás le estaban dando la espalda al Señor Jesucristo. Así es. Y estaban mirando era la sombra, sí, y no al Señor. Y por estar paralítico, para que veas que el que más necesita, es el que más se le da.
Sí. Este no podía moverse. No podía depender ni siquiera de su sí mismo. ¿Se recuerdan cuando yo le he dicho ya tanto? Es Sí. dejarme mí mismo. Dejar mi pensamiento. Dejar mi lógica. Dejar lo que he aprendido, lo que he escuchado. Este paralítico, toda su vida, 38 años de su vida, escuchó en su casa a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, a todo el mundo. Escuchó, eres paralítico. No vas a caminar nunca, no vas a poder moverte nunca, no vas a hacer, no vas, no vas, no, 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 no. Sí. Toda la vida lo escuchó. Así Pero es. en este momento, él fue el único que pudo ver al Señor porque como él estaba paralítico, no podía depender de su sí mismo, no estaba mirando al estanque. ¿Quién sabe cómo lo habían acostado? Entre tanta la gente que quería bajar, lo mueven, lo cambiaban y él estaba mirando a lo contrario. Y cuando llegó el Señor, pudo verse cara a cara Así es. con el Señor. Y este lo necesitaba más. Entonces, aquel que más necesita, más se le da y más tiene el encuentro con el Señor. Yo lo necesité más. Gloria, Señor, y gracias. Porque te pude ver y tú me pudiste ver. Pero tú me viste a mí primero, Señor, no yo a ti. Porque Él vio primero a este hombre. Y Él fue el que se acercó y fue cuando este hombre fue cuando el Señor pudo tener la atención de Él. Y entonces, Él reconoce, el Señor le dice, ¿quieres? ¿Quieres ser sanado? Y es espectacular esto, porque es la condición de nosotros. Cómo Sí. nosotros damos muchas veces la espalda y nos dejamos guiar por imágenes. Sí. Le damos la espalda al verdadero Dios para estar mirando imágenes, para estar adorando aquello que no es. Le apartamos la mirada y muchas veces el Señor pasa y lo perdemos por eso. Como hicieron aquí, vean cuánta multitud de enfermos y de necesitados y solamente uno. Solamente uno. Así es. El Señor se detuvo y solamente uno lo vio. Solamente uno. Solamente y uno. ese le dijo, entonces, ¿quieres? Cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando él va, ya otro ha entrado. Sí. Y a él le favoreció eso. Muchas veces Sí. hay cosas que el Señor va allí, va, y cuando nos damos cuenta, por eso fue que pasó esto. Lo que te contaba ahora. Por eso te estoy diciendo para ver si Sí. tú recuerdas lo que me estabas contando. Claro. Sí. ¿Cómo vemos? Que me encantó lo que ella me estaba contando. Porque veo cómo ella ha podido entender, va entendiendo y va adentrándose al real, como este paralítico. Nosotros así, ¿a quién vamos entrando? ¿A quién vamos entendiendo? Y es ya dejar esas cosas. Por eso en el Señor las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y Él dice, ¿quieres ser sano? Y este le dice, pero no hay quien me meta. Entonces ese señor le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tremendo, porque le da solamente, no dice, vas a ser sano, no, toma tu lecho y anda. Y mira qué tan bonito que él enseguida le creyó y se levantó. Esa es la palabra. Ahí es donde ahí es donde actúa. Sí. Ahí es donde, ¿ve? Ahí es donde. Porque Él dio la palabra, así como cuando Dios le dio a la tierra la palabra, hágase la luz. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la acción. Y el Señor le dice, toma tu lecho y anda, levántate. Y este hombre negó su mismo en ese momento, porque él tenía muchos años que le estaban diciendo que él no podía caminar y que nunca más lo iba a hacer. Sí. Que él era un enfermo, que él era un paralítico, que él nadie lo volteaba a ver, que él nadie lo amaba, que él era Y solamente llegó el Señor y le dio la palabra y él le creyó de una. Dejó su lógica. Dejó lo que había aprendido y escuchado durante tantos años. Así es. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos has enseñado? ¿Qué? Que el Señor está diciendo hoy. ¿Quieres? Entonces, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel
día. Era día de reposo. Y este es un tema que yo sé que para más adelante también va. Porque el día de reposo no es el sábado, no es el domingo, no es el lunes, no es ningún día. El día de reposo es el Señor Jesucristo. Porque en Él es donde nosotros debemos reposar. En Él es el descanso. Él es el todo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es ese descanso. Él es ese reposo. Él es en quien nosotros confiamos para poder tomarle el lecho y andar. Él es todo. Él es el amor, Él es la felicidad, Él es el gozo, Él es la vida, Él es el pan, Él es el camino. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es. No hay nadie más que Él. Y yo doy gracias porque un día el Señor se acercó y porque yo pude dejar de mirar la sombra para mirar al que es. Para mirarlo a Él. A Él. Así es. La verdad y la vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque un día tú te detuviste y me miraste, Señor. Gracias. Gracias porque tú te estás deteniendo y estás mirándolos a todos, a todo aquel que está escuchando esta palabra, esta enseñanza, mi Rey. Gracias, gracias, mi Señor amado y precioso. Eres el Señor. Eres el santo, eres el único digno de gloria, de honra, de alabanza, de honor y de majestad. A ti sean por siempre, Señor. A ti sean por siempre, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén, Amén. amén, Amén y y amén. amén.